Hola, ¿qué tal chicos? Soy el doctor Cristian Hidrogo y para el día de hoy tenemos una clase, ¿ok? De embriología, ¿ok? Correspondiente al sistema cardiovascular. Entonces me presento para los chicos que no me conocen, ¿ok? Bueno, soy docente y CEO de Dumedi Group, OMG. En el curso ya de aparatos y sistemas de, al menos de cardiología o de desarrollo o de cardiovascular, perdón, ya tengo experiencia 5 años, 5 o 6 años aproximadamente. Entonces, espero poder por ahí aportarles un poquito más desde el punto de vista médico y un poquito con la experiencia que ya tengo en el curso y los cambios que ha habido, ¿no? en estos cursos. Muy bien, chicos, entonces por ahí les dejo mi página, ¿ok? Por ahí les dejo mi página, por ahí les dejo la página de Dumedi Group. Y bueno, espero que la clase sea de su máximo provecho, ¿vale? Entonces, vamos a comenzar. Y empezamos con el primer apartado que nos da el sílabo, ¿no? Es la introducción a la embriología cardiovascular. Eso quiere decir que son generalidades para nosotros entender más adelante cómo es que se forma el corazón, ¿ya? Entonces son generalidades para saber más adelante cómo se forma el corazón. ¿Sí? Entonces, las generalidades son lo más importantes, chicos. Miren, ¿qué debemos de saber del corazoncito, ¿no? ¿Cómo se forma? Primero, que el corazón no se forma como nosotros lo conocemos, ¿no? Un solo corazón de cuatro cámaras, dos aurículas y dos ventrículos, ¿verdad? Derecho, izquierdo. Sino que se forma como dos tubos, ¿no? Y ahí vienen los famosos tubos cardíacos primitivos. Y antes de ser tubos, han sido cordones, incluso, ¿no? Antes de tubos, entonces han sido cordones. Entonces, miren, para yo tener mi corazoncito, debo entender que antes de mi corazoncito, ¿no? Ha habido dos tubos primero, dos tubos cardíacos primitivos, se llama esto, ¿no? Entonces, por eso es que dice, ¿no? Tu ex, ¿no? Se quedó a medio desarrollo del corazón, a medio desarrollo, porque tiene dos corazones, ¿no? Uno te dio a ti y otro ahí, ¿no? Entonces regaló el otro corazón. Y antes de eso, chicos, hemos tenido cordones, que son los famosos cordones angioblásticos, ¿verdad? Y antes de eso, ¿qué hemos tenido, chicos? ¿Alguien sabe cuáles son los predecesores de los cordones angioblásticos? ¿Alguien sabe? A ver, ¿qué es antes? ¿Cuál es el origen de los cordones angioblásticos? ¿Cuál es la estructura que da origen a los cordones angioblásticos, ¿no? Ok, si por ahí han leído o han visto ya una clase, por ahí. ¿Nada? ¿Todavía? ¿No les gusta de repente el embrio? Las placas, dicen. ¿Placas? ¿Qué placas? ¿Cuáles placas, chicos? ¿Cuáles placas? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? A ver, cardíacas, placas cardíacas. No. O sea, lo que da origen a los cordones, eso sí, las placas, como que muy, muy general. Lo que da origen a los cordones son los islotes, pues. Si estos son cordones angioblásticos, cordones, y esos son tubos, ya, cardíacos primitivos, estos son los islotes, ya, de Wolf y Pander, ya. Em, ¿Y quién da origen a los islotes de Wolf y Pander? Ahorita les explico eso de las placas, ¿ah? De las placas. Eso sí, hay por ahí algo que acotar, ¿no? Sobre las placas o campos o regiones, ¿ya? Porque cuando ustedes hablan de placas, de campos, de regiones, esa es otra pregunta trampa. Porque todo lo que sucede en mi corazoncito, ¿dónde sucede, doctor? Miren, sucede por aquí, mira. Acá está, ¿no? Este es del libro Reyes. ¿Ok? Entonces, miren. ¿Dónde sucede? Alrededor del saco vitelino. Mira, este es su endodermo del saco vitelino y este es su mesodermo del saco vitelino. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Ya? A la tercera semana, este endodermo del saco vitelino se estimula el mismo, pero al mesodermo, es decir, el mismo saco vitelino. El endodermo del saco vitelino estimula el mesodermo, ¿ok? Se induce al mesodermo a a proliferar, ¿ok? Como unas células diferenciadas, que son las células angioblásticas, y tal vez en una bibliografía lo hallarán como células hemangioblásticas, que ya les voy a explicar la diferencia, ¿ok? ¿Ok? Muy bien. Entonces, miren.
Estos angioblastitos, ¿no? No sé si se dan cuenta que son como que marcan un poco, son más, marcan un poquito más, ¿no? Que el resto de células. ¿Por qué? Porque quieren agruparse, ¿ya? Quieren agruparse en islotes de Wolf y Pander, miren. Ahí está, de Wolf y Pander, ojo. Entonces ya, miren, acá ya se nota, ¿no? Cómo se agrupan, como grumitos. Entonces, mira, como grumitos se van agrupando y mira, mira, oh, ah, ese es un cordón angioblástico. Es un cordón angioblástico. Y entonces generan cordones angioblásticos y cordones angioblásticos diferenciados que van a ser los tubos primitivos. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, antes de los islotes de Wolf y Pander están los angioblastos. ¿Ya? ¿Y cuándo se genera esta inducción? A partir de la semana 3. El endodermo del saco vitelino estimula al mesodermo, todo del saco vitelino. ¿Ok? Ya con eso, chicos, van a responder muchas preguntas. Entonces, si les preguntan cuándo empieza esta formación, acá están todas las preguntas de cabeza que les pueden hacer sobre cómo es el inicio de esto, ¿verdad? ¿Cuándo inicia? A mediados, siempre van a encontrar a mediados de la semana 3, ¿no? A mediados de la semana 3. ¿Qué días específicamente, chicos? Dígame qué días inicia a generarse el sistema cardiovascular. ¿Qué día inicia? ¿Tienen alguna fecha por ahí probable? ¿Qué día más o menos? A ver, si alguien ha leído, alguien por ahí estudiado. ¿Cuáles son? De repente, un rango por ahí, ¿no? Un rango. ¿Qué día? Día 18, ¿no? Aproximadamente, ¿cuándo inicia todo? Día 18. Y no me confundan esa pregunta, por favor, no me confundan, a la pregunta de cuándo empieza a latir el corazón. Porque el corazón empieza a latir como tubo. Como tubo ya empieza a latir. Y si me preguntan cuándo empieza a latir, eso hay distintas bibliografías, pero el muro te dice entre el día 21, día 23, te dice el muro, ¿no? ¿Ok? Día 21, día 23. 23 creo que es lo más adecuado para marcar. Si no hay, 21, 23. ¿No? Ya. Entonces, ¿cuándo inicia? Día 18 sobre todo, ¿no? Día 18 en adelante del día 18. ¿Ok? ¿Cuándo empieza a latir? Ok, día 21, día 23. Entonces, no se equivoquen, por favor. ¿Ya? 18 tercera semana, ¿eh? 7, 7, 14, 7, 21. A ver, que está a mediados sería más, ¿no? Más de la. Pero en general acá inicia, ¿no? Del día 18 en adelante, hasta el día 21 por ahí, ¿no? Por ahí, ese es el inicio. ¿Cuándo empieza a latir? Día 21, día 23. ¿Ya? Ahí está. Muy bien, listo. ¿Y por qué, no? ¿Por qué? Porque antes, cuando tenemos, pues, todavía un embrión, ¿ok? Pequeño, ¿ya? Normalmente el transporte de sus requerimientos, ¿ok? De sus requerimientos nutricionales, que normalmente cuando hablamos de requerimientos nutricionales hablamos de aporte de oxígeno, ¿ya? Aporte de oxígeno, ¿ya? Que es la famosa irrigación, ¿no? La irrigación, ¿ok? La irrigación va a dar la nutrición o el aporte hacia el oxígeno, perdón, mediante el oxígeno, hacia los tejidos, ¿ok? Y nutrientes. Entonces, ¿qué es lo que sucede en la semana 3? El bebé, ¿ya? El embrión gana mucho tamaño, gana más tamaño que las semanas anteriores. Entonces empieza a ganar tamaño y antes, como pasaba la glucosa, el oxígeno, pasaban mediante un sistema de difusión, ¿ok? Difusión pasiva, quiere decir que no se gastaba nada, ¿ya? No se gastaba nada de ATP para ese transporte, acá se vuelve insuficiente. Entonces empieza a haber una deficiencia. Deficiencia en el transporte de qué? De oxígeno, nutrientes, y asimismo, ¿no? Como estás transportando nutrientes, oxígeno, elimina los desechos, ¿verdad? Muy bien, entonces empieza a haber una necesidad urgente, ¿por qué? Porque hay una insuficiente difusión pasiva. Ya no, ya no es suficiente la difusión pasiva que antes estaba encargada, ¿no? ¿Ok? De, pues, transportar estos nutrientes, ¿no? Principalmente el oxígeno y la hemoglobina.
Y obviamente que la hemoglobina que tiene acá, ¿ya? El feto, el embrión, es la hemoglobina fetal, ¿verdad? Es la hemoglobina fetal. Entonces, esta difusión pasiva hace que el embrión entre en un estado de hipoxia, una hipoxia fisiológica, ¿ok? Y autoinducida, ojo, autoinducida. ¿Por qué? Porque ese es el principal factor desencadenante para que empiece a desarrollarse el corazón. Es decir, ¿no? Como los masoquistas, eso que le gustan que le peguen, que hay que los ahorquen, ¿no? Que los ahoguen ahí. Más me pegas, más te quiero. Acá es igualito. El feto, el embrión, ¿ya? Necesita tener bajas concentraciones de oxígeno, ¿ya? Es una hipoxia. ¿Ok? Bajas contracciones de oxígeno en el tejido. Recuerda, hipoxia es en el tejido, hipoxemia es en la sangre, ¿verdad? ¿Sí? Hipoxia, eso quiere decir bajo, lo voy a poner incluso, miren chicos, es baja cantidad de oxígeno en tejido, ¿ya? Distinto a hipoxemia, porque yo cuando te hablo de hemia, siempre yo voy a referirme en sangre, ¿no? Ahí está, ahí está. Listo, entonces el embrión, pese que está en hipoxia, por ejemplo, para nosotros una hipoxia sería un estado, pues, de una hipoxemia, ¿no? Una hipoxemia de menos de 90% de saturación de oxígeno o una presión parcial de oxígeno menos de 60, ¿no? Eso sería una hipoxemia para nosotros, una hipoxia para nosotros. Un estado de hipoxemia más clínica, ¿no? De repente cianosis, peribucal, de las extremidades, etcétera. Pero quiero que me digan, chicos, cuál es la razón por la cual el embrión eh, no, esta hipoxemia no es patológica, ¿no? No le hace daño. A ver, por ahí, dígame, chicos, mientras tomo mi agüita, a ver. ¿Alguien sabe por qué la hipoxemia, perdón, la hipoxia no es patológica para el embrión? A ver, ¿nadie, chicos? Es por la hemoglobina fetal, pues chicos, tiene su hemoglobina fetal el baby. Y esta hemoglobina fetal, obviamente, que tiene una mayor afinidad por el oxígeno. La hemoglobina fetal tiene una mayor afinidad con... Eso quiere decir que sale el oxígeno, perdón, entre el oxígeno y lo chapa el toque. Ya lo capta más rápido. ¿Ok? Muy bien, eso lo hace la hemoglobina fetal. Ya nacemos incluso con poquísima hemoglobina fetal. Ya empieza a disminuir en el cuarto mes. Muy bien, listo. Entonces, miren, ¿para qué necesito que mi sistema cardiovascular sea mi primer sistema funcional? Que sea mi primer sistema funcional, chicos. El sistema cardiovascular es el primer sistema funcional. ¿Para qué necesito que sea mi primer sistema funcional? Para que yo establezca ya una circulación fetoplacentaria, ya a través de la placenta. ¿Y cuál es el vaso que va a estar relacionado a la placenta, el que va a transportar sangre oxigenada? Vamos, pregunta de examen. ¿Cuál es el vaso en el embrión que transporta la sangre oxigenada? ¿Cuál es? Vamos. ¿Cuál es, chicos? ¿Cuál es? Vaso embrionario, que es el encargado de transmitir la sangre oxigenada, chicos. Díganmelo ahora, díganmelo ya. ¿Cuál es? ¿Será la arteria, la vena? Primero, acá en el embrión tenemos secciones, ¿verdad, chicos? ¿Sí? No sé si les han hablado de las secciones o han revisado, pero las secciones son estas, miren. Ah, por acá, por aquí. Vamos, que no nos alcanza el espacio. Por eso no me gusta hacer mucho sin espacio, dejarles, pero igual estoy tratando de ponerlo en una sola diapositiva porque este tema es muy, muy, muy amplio. Entonces, miren, ¿cuáles son las secciones?
vasculares, por así decirlo, ¿no? Porque cuando hablamos de vasos, ¿ok? Cuando hablamos de vasos, hablamos de tres, ¿no? Principalmente. ¿Cuáles son los tres? Primero voy a poner en rojo. Arterias, ¿ya? Venas, y luego tenemos los linfáticos, ¿ya? Que tienen relación con las venas. Los vasos linfáticos, ¿no? Entonces, miren, cuando yo hablo de arterias, las arterias, casi todas, es decir, transportan, así la regla, ¿no? Transportan sangre oxigenada. Eso quiere decir alto oxígeno. Y lo contrario de esto, o sea, lo obvio es, obviamente, si es alto oxígeno, será bajo en dióxido de carbono y bajo, perdón, y bajo en desechos metabólicos. Así es. Y las venas, al contrario, transportan bajo oxígeno, mejor lo pongo acá, bajo oxígeno con los colores para que te vayas guiando, alto dióxido de carbono, y el que va de la mano con el dióxido de carbono, ¿quién es? Los desechos metabólicos, obviamente. Oye, y a nivel de los linfáticos, doctor, los linfáticos, em, ¿qué transportan? Linfa, ¿no? Y la linfa es un líquido similar al líquido intersticial, muy similar al líquido intersticial, ¿ya? Y que tiene relación ¿con quién, doctor? Tiene relación con la sangre venosa, con el sistema venoso, ¿ok? Porque ahí drenan, pues, a ese nivel drenan las venas, a nivel de los conductos, ¿ok? Conductos linfáticos, ¿ok? Conducto linfático derecho, izquierdo, que ya lo hablaremos más adelante, ¿ok? Muy bien. Pero las secciones me importan arterias y venas, ¿ya? Ahora, otra regla es esta. Las arterias siempre ingresan. Ojo. ¿Cómo así, doctor? ¿Cómo que siempre ingresan? Y las venas siempre salen, ¿no? Eso quiere decir, por ejemplo, si yo te estoy diciendo arteria humeral, ¿qué quiere decir? ¿Qué conclusión tú me sacas? Oye, la arteria humeral, dos conclusiones. Para todas, ya te voy a decir las excepciones. La arteria humeral, ¿qué irriga? Te van a decir, ¿qué irriga? Oye, irrigación, ¿qué estamos diciendo que es la irrigación? La irrigación, y lo quiero poner de rojo todavía, para que lo captes, ¿ah? Para que lo captes. Quiero ponerlo de rojo. Lo quiero cambiar acá de rojo. Uy, ¿cómo? Ya, a ver. Es un nuevo marcador, miren, ya. La irrigación, chicos, la irrigación. Lo voy a poner de rojo. ¿Por qué? Porque la irrigación es lo mismo, ¿ya? La irrigación es lo mismo que nutrir de oxígeno, ¿no? Llevar oxígeno. Es nutrir el tejido con oxígeno, ¿ya? Con hemoglobina, con oxígeno. Eso es irrigar, grave en serio. Entonces, la arteria humeral, primera conclusión, irriga ¿a quién? ¿Al fémur? Al húmero, ¿no? El húmero, ¿ya? Ahí está la parte vascular, pues, ¿no? Del curso. No solamente es cardíaco. Recuerden que el corazón es un gran vaso especializado. Ojo, ¿ya? Entonces es un gran vaso especializado. Por lo tanto, comparte el mismo, ¿ok? Comparte el mismo origen que los vasos sanguíneos, ¿verdad? Claro, porque es un vaso especializado, pero un vaso en primera instancia. Entonces, la arteria humeral irriga el húmero. ¿Y cuál es la otra conclusión, chicos? La arteria humeral ingresa, ¿no? Ingresa al húmero. Ingresa al húmero. Lo escribo todo, chicos. Casi todo lo escribo. ¿Saben por qué? Bueno, ya hemos visto, o de repente habrán ingresado a mis clases, o habrán visto por ahí cuál es la pirámide del conocimiento, ¿no? Entonces, escuchar solamente es un 20%. Escuchar, ver, apuntar un 30, 40%.
eh, explicarle a alguien por ahí, ¿no? Participar, 40%, ¿no? Em, Autoevaluarte, por ahí subes más, ¿no? 70% y enseñar es 90%, por es que me acuerdo. Pero yo escribo todo porque yo también he pasado por lo que ustedes están pasando. Yo he pasado los cursos que ustedes han pasado y créanme que uno cuando revisa sus apuntes, incluso ahí nada más para el parcial, ¿ah? O de una semana a otra, van a encontrar apuntes de la siguiente manera, ¿no? Arteria humeral, por ejemplo, ingresa al húmero, por ejemplo, así, ¿no? Así. Así. Tú lo interpretaste esa flechita en tu momento, ¿no? Arteria humeral que ingresa al húmero, pero acá no vas a saber, ¿no? Y acá vas a poner así, ¿no? Alto oxígeno, de repente, ¿no? Por ahorrarte, por ahorrarte la parte que es irrigar, ¿no? Por ahorrarte muchas cosas, usaste muchos conectores. Usaste conectores, flechas, y luego no sabes cómo interpretarlo. Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo, chicos? Ustedes están en ciencias básicas, quiere decir que les va a importar entender de verdad el curso, ¿no? Entonces, ustedes para que no olviden de una semana a otra, lo que puedan escribirlo, lo que es para que puedan fijar, escríbanlo, ¿ya? Porque luego se pueden olvidar cuando vayan a estudiar. Y obviamente que años después esos resúmenes les van a servir. Las ciencias básicas no es algo que se actualiza día a día o con guía semanal, guía mensual, guía anual, que normalmente las guías son anuales. No, entonces sí les va a servir. Ya, entonces, si ustedes lo tienen bien bonitos sus apuntes, va a ser un plus para ustedes. ¿Vale? Muy bien. Entonces, miren, desde ahí aprendí yo a escribir, porque reviso mis apuntes y no me acuerdo de repente por qué puse este conector, ¿no? Entonces, mi recomendación para ustedes. Entonces, cualquier arteria, por ejemplo, la arteria femoral, quiero que me digan, ¿a quién irrigar? Al fémur, ¿no? Irriga, ya cuando ustedes ya tienen un ejemplo, ya pueden resumir, ¿no? Irriga al fémur, por ejemplo. ¿No? Porque ya tiene arriba el ejemplo igualito. Y abajo, ¿a dónde ingresa? Ingresa al fémur, ¿no? Obviamente. Ya, eso sucede para el 99% de las arterias, por ejemplo. Oye, y si hablamos de la vena, por ejemplo, si hablamos de la vena, doctor, ¿cómo? ¿La avena? No, la vena. Por ejemplo, la vena femoral, ¿cómo es, doctor, la distribución? La distribución, mira, la vena femoral así, mira. Las venas no irrigan, drenan. ¿Y qué quiere decir drenar? Drenar, drenar quiere decir eliminar, ¿no? Son los encargados de eliminar, ¿ok? O de transportar sangre desoxigenada, ¿no? Sangre es CO2, ¿no? Sangre con alto nivel de CO2. Listo. Listo, se acabó. Entonces, la vena femoral, por ejemplo, drena, ¿a quién va a drenar? Al fémur. ¿Y de dónde entra o sale? Mira, las venas siempre salen, ¿ya? Entonces, sale, obviamente, del fémur, ¿no? Sale del fémur con sangre contaminada, ¿no? Con sangre rica en CO2, que también se le llama sangre contaminada o sangre sucia. ¿Ya? Muy bien. Eso sucede siempre, casi siempre, excepto cuando en el periodo embrionario o embrionario fetal o el periodo del desarrollo embrionario, ¿no? Embrio fetal, lo voy a poner, desarrollo o el periodo embriofetal y versus en la adultez. Lo que pasa, ya, lo que pasa, chicos, es que nosotros tenemos ciertos vasitos que son pues la sección, ¿ya? Se pituquean. Miren, entonces miren, algunos vasitos de estos los conservamos para la adultez. El desarrollo vascular, ¿ya? Obviamente, como son vasos, también vienen de los cordones angioblásticos, ¿verdad? Se va a desarrollar, esto es para la siguiente clase, para la clase que, para los otros tópicos, para los otros puntos, pero igual les estoy dando un poquito más. Miren. Cuando yo hablo de un sistema vascular ya primitivo, o el desarrollo vascular primitivo, ya, desarrollo netamente vascular, ¿ah? Puro vasitos.
Hablo de tres sistemas, como les estoy diciendo, ¿no? Hablo del sistema arterial, o sea, un sistema arterial primitivo, de un sistema venoso primitivo. Y acá, bueno, ya los sistemas linfáticos es otro cantar, pero bueno. Y hablo por ahí de los cordones angioblásticos, ya de cordones angioblásticos de los tubos cardíacos, ya, tubos cardíacos, que sí se divide así más o menos el desarrollo vascular primitivo, ¿ya? Muy bien, entonces el sistema arterial primitivo, ¿de qué se compone? ¿Cuáles son las primeras arterias? Igual el sistema venoso, ¿cuáles son las primeras venas? ¿Ya? Muy bien, entonces, para hablar del sistema arterial, sistema venoso, cuáles son las primeras, yo debo saber cuáles son los procesos que van a generar estas dos venas y perdón, estos dos sistemas, ¿no? Venoso y arterial principalmente. Entonces, miren, por eso les he puesto acá el gráfico. Este mecanismo de hipoxia autoinducida dispara dos mecanismos para generar vasos, que ya saben cuáles pueden ser los vasos, ¿no? Arterias y venas. Entonces, miren, se van a disparar dos mecanismos por esta hipoxia. Por esta hipoxia se disparan los procesos de vasculogénesis y angiogénesis, que antes nosotros lo veíamos en embriología general. Entonces, es muy preguntado esto también, chicos. Vasculogénesis, ya el génesis siempre es el origen, ¿verdad? El génesis siempre es el origen. Entonces, vasculogénesis. Génesis de novo, perdón, innovo, innovo, chicos, innovo. Ahí está, ¿no? De novo, de nuevo. En realidad yo le digo innovo porque es en nuevo, innovo, nuevo. Quiere decir que esos vasos, como ven acá, van a venir de los mismos islotes, ¿no? Y se van a agrupar como tubitos, como te dije, ¿no? Como una tubería, ¿ok? De agua, y ya, mira, acá están los vasitos, ¿no? Ahí están. Oye, pero hay otro mecanismo, que es como los arbolitos, que se ramifican y se ramifican, ¿no? Ya, a esa ramificación de vasos de novo, ya, propiamente de novo, ¿ok? En donde ya había un tronquito vascular, eso es angiogénesis. Entonces ya, ese es el periodo de la ramificación. Cuando te hablan de ramificación vascular, o la ramificación vascular, o en un lecho donde ya existía vasito, ¿sí? Donde ya había un tronquito, o sea, es decir, de vasos preexistentes, ¿sí? Esto es una angiogénesis, doctores. Angio, ¿ok? Vasos de novo y vasos in novo. ¿Ya? Lo vamos a poner in novo porque es más acorde. In novo, in nuevo. En cambio, la angiogénesis es más tardío porque tiene que primero formarse los brotes originales y luego de acá van a empezar a brotar, etcétera, ¿no? El mayor representante genético, el principal factor acá es el factor de crecimiento endoteliovascular. Pero también tenemos factor de crecimiento de fibroblastos, la proteína BMP, por ejemplo, ¿no? También. Angiopoietinas por acá, ¿no? Ahí está. Entonces la red vascular primaria siempre va a ser vasculogénesis y la secundaria siempre va a ser angiogénesis, ¿no? Por ejemplo, nosotros conservamos la capacidad de la angiogénesis hasta la muerte, ya como Anuel, hasta la muerte. ¿En qué situaciones? En la cicatrización, ¿verdad? Porque yo me hago una herida, un corte, ¿ok? Obviamente rompo vasos, rompo lechos, rompo capilares, lo más superficial son las arteriolas, los capilares, y obviamente esa red tiene que ser de nuevo reemplazada, ¿verdad? ¿Quién viene? ¿Quiénes vienen? ¿Quiénes vienen? Se estimula el endotelio, el crecimiento vascular y se ramifica otra vez, ¿no? Cuando una persona se infarta o cuando una persona tiene las condiciones, las comorbilidades, o que tiene obesidad, tiene diabetes, o que tiene historial familiar, tiene la carga genética, pero ha sufrido de repente de angina, dolor de pecho, ya dolor de pecho, una angina en la región precordial.
en la zona del corazón, del segundo al quinto espacio intercostal izquierdo. Pero no se infarta, o sea, le da dolor, pierde la respiración, le da disnea un momento, pero recupera. Y ya de ahí fue un episodio aislado. Un día, ya, porque yo les doy esto un poquito más, lo que es mi experiencia médica. Ya los que les van a enseñar el curso son médicos, somos médicos los que les estamos enseñando el curso, ¿ya? Entonces, le hacen una arteriografía coronaria, ya que es una, por ejemplo, se pone contraste, ya para poder ver las arterias del corazón, que son normalmente las arterias coronarias, y se nota, ¿no? Por ejemplo, si este es el corazoncito, y ven, ¿no? ¡Pum! ¡Ploc! Acá se obstruyó, ahí se obstruyó el camino en la coronaria anterior, se obstruyó, por ejemplo, ¿verdad? Pero ¿qué sucedió? En esta obstrucción, la isquemia, porque eso es lo que estimula, ¿no? La isquemia, la hipoxia, hizo que esta arteria haga otro caminito para poder seguir transportando sangre al corazón, por ejemplo, ¿no? ¿Ok? Entonces, ese émbolo, ¿ok? Esa placa ateromatosa, de repente, ¿no? No, sí ocluyó, pero la isquemia hizo que haya una angiogénesis. Lo mismo ocurre en las cicatrices. El problema es que también ocurre en los tumores. Entonces, por eso es que nosotros no podemos estirpar pues a diestra y siniestra los tumores, porque comparten un origen vascular con pues una estructura orgánica que está sana normalmente. Entonces, ese es el problema. En los tumores no son solo masa, sino que comparten irrigación con nosotros también, o sea, con nuestro propio cuerpo. Lastimosamente, porque si nosotros quitáramos la irrigación al tumor se muere, ¿no? Y sería genial, sería muy, muy genial, pero lastimosamente compartimos irrigación, les damos irrigación. Por eso es que algunos de los tratamientos, ¿no?, de cáncer, en general se debe evitar la glucosa, el azúcar, porque son las principales células que estimulan la mitosis del cáncer, ¿no? Y obviamente que mediante circulación, ¡plop!, les compartimos, ¿no?, su alimento, su estímulo. Muy bien. Entonces, ese es el tema con la angiogénesis y vasculogénesis. Pero vasculogénesis la tenemos en la etapa embrionaria. Entonces, mediante estos dos sistemas se desarrolla un sistema arterial primitivo, y el sistema venoso primitivo. El sistema arterial primitivo, chicos, ¿sí? ¿Ok? El sistema arterial primitivo, ¿vale? Está conformado por las arterias, o sea, las arterias in novo. ¿Cuáles son las arterias in novo? Las primeritas que se generan. La aorta, obviamente, ¿sí? ¿Quién más? Dos arterias, siempre. Dos umbilicales y dos vitelinas. ¿Ya? Y el sistema venoso primitivo, obviamente acá no hay aorta. ¿Quién recompensa la aorta? ¿Quién es el equivalente? Las cardinales, que son venas cardinales, ¿sí? Dos venas umbilicales y dos venas vitelinas. Listo. Muy bien. Entonces, las excepciones a la regla anteriormente dicha, ya que todas las arterias transportan sangre oxigenada, todas las venas transportan sangre desoxigenada, ¿cuál es? Esta de acá, miren, chicos. En el periodo embrionario fetal, ya sea arteria y o vena, umbilical y vitelina son la excepción. Pero para el transporte de sangre, ¿ya? ¿Por qué? Porque esto siempre, nunca se viola, chicos, esto de acá. Que las arterias siempre ingresan, eso siempre, siempre. Y las venas siempre salen del órgano. Ya. Quiere decir, ejemplo, que si yo te digo, ¿qué sangre transporta la arteria umbilical? ¿Tú qué me vas a decir? ¿Sangre oxigenada o sangre desoxigenada? A ver, respóndeme por favor en los comentarios, acá en chat, porfis, vamos.
A ver, ¿qué tipo de sangre, chicos? ¿Sangre oxigenada o sangre desoxigenada? La arteria umbilical, si me están entendiendo. A ver, si me están llevando la... A ver, a ver, chicos. Ya les respondo sus mensajes, ya me están escribiendo para los cursos. Vena Muchas gracias. umbilical oxigenada. ¿Cómo, doctor? ¿Qué dice? Vena umbilical oxigenada. La arteria umbilical. No, la arteria umbilical sería desoxigenada. Excelente, sangre desoxigenada, porque es la sección desoxigenada, porque es la sección. Entonces, siempre que ustedes lean umbilical o vitelina, es al revés, es al contrario, ya es al contrario, es la sección, ¿vale? Entonces, mire, por ejemplo, vena umbilical, acá está la trampa, ¿no? La vena umbilical, como había puesto arriba en mi diapositiva, la vena umbilical es la que establece, las venas umbilicales, ¿no? La vena umbilical es la que establece la circulación feto-placentaria, específicamente la vena umbilical izquierda. La vena umbilical izquierda es la que establece la circulación feto-placentaria y transporta sangre oxigenada. ¿Y las arterias umbilicales qué transportan? Desechos. ¿Ya? Muy bien. ¿Listo? Muy bien. Eso quiere decir cómo. ¿Cómo así, doctor? Ya, miren, miren. Si la vena umbilical esto lo vamos a ver en circulación, chicos, ya no se asusten, pero para que entiendan. Si la vena umbilical lleva sangre oxigenada, ¿a quién se lo va a llevar? ¿A la placenta? No, ¿verdad? Al embrión, a mí mismo, a mí de chiquito. Pero si las arterias transportan desechos, ¿a dónde se lo van a llevar? A la placenta, ¿no? Esa es la... Tiene que llevarlo a la placenta. Y de la placenta, que ahí la placenta obviamente va a ser un pulmón prácticamente, ¿no? Saldrá por la vena umbilical hacia el embrión. ¿Ya? Con sangre oxigenada. Ojo. Listo. Ya está. ¿Por qué es importante, chicos, saber sobre el sistema cardiovascular, ¿no? Por cardiopatías congénitas, que son muy frecuentes, ¿ah? De 8 en 1000 nacidos vivos. Y muchas son letales, ¿no? Sin intervención. Entonces, ya está. Y luego tenemos los tubos primitivos, ¿no? Ya saben, los tubos cardíacos primitivos que son dos y que luego se van a unir, ¿no? Así, unir para hacer un corazoncito. Ahora, cuando nos hablan de capas, ya por favor, le estoy dando ya un super plus, porque las capas del corazón son el endocardio, el mesocardio, ¿y cuál? Peri o epi, dímelo. Peri o epi. ¿Cuál es el término correcto? ¿Cuál es la capa general? ¿El pericardio o o el epicardio? ¿Cuál es el más a la intemperie? ¿Cuál, chicos? Porque ahí los agarran, ¿no? También, el pericardio, epicardio. Pericardio, epicardio. ¿Cuál engloba más? ¿Cuál engloba más, chicos? Para su libro, ¿ah? Peri, por ejemplo, cuando hablamos de perimenopausia, ya cuando vayamos en ginecología, perimenopausia te engloba todos los términos. Te engloba la menopausia, la premenopausia, eh, te engloba toda la línea de tiempo, ¿me entienden? Desde que antes que inicie la menopausia hasta la posmenopausia. Todo eso es perimenopausia. Entonces, peri es un prefijo para lo más general, ¿ya? Entonces, el pericardio es lo más general, ¿ya? Entonces, se va a dividir en pericardio propiamente dicho, que es el pericardio seroso. Ya vamos a tener nuestra clase de histología también. Y el epicardio, ¿no? Que es el visceral. ¿Ya? Visceral. Eso, entonces, ya. Miren,
El endodermo, ¿cómo se va a generar? Y el mesodermo, ¿cómo se va a generar, no? Vamos a ver. El endodermo primero. El endodermo, las células angioblásticas, ya cuando se van a juntar como islas, van a tener una disposición tubular, pues, ¿no? ¿Ok? ¿Sí? Entonces se van a empezar a agrupar como tubitos. Entonces, las células que están, obviamente, las más a la intemperie, no las más lejanas, van a dar origen ¿a quién? Al endotelio, perdón, al endocardio, perdón, al endotelio. Este endotelio vascular, más adelante, obviamente, ¿a quién va a dar origen? Al endocardio, obviamente, al endocardio, ¿sí? Las células que están más a la intemperie. Oye, esos son los angioblastos, ¿ya? Los angioblastos que están a la intemperie. Vamos a poner. Ya. Y los que se quedan al centro son los llamados megaloblastos. Y estos me van a dar origen a células precursoras hematopoyéticas. Es decir, van a ser hematopoiesis. Me va a dar origen ¿a quién? A células precursoras de los megacariocitos, de las plaquetas, por ejemplo, me va a dar origen, ¿no? Eh, ¿A quién más me va a dar origen, chicos? Me va a dar origen a los eritroblastos y a los leucoblastos. Blastos es el precursor, pues también, ¿no? Eritroblastos y megaloblastos, perdón, y leucoblastos, ¿ya? Y eso que yo quiero, ya que esta isla, que es una isla maciza, ya es un tubo macizo, quiero que quede como un tubo, ¿no? Como un tubito, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que tiene que suceder acá? Una apoptosis, ¿no? Para que solamente queden algunas células centrales. Pero lo que sucede acá es una apoptosis central, cuando las células angioblásticas se agrupan, ¿ok? Entonces, las que quedan vivas en el centro se convierten, bueno, son los megaloblastos y se convierten en precursoras. Oye, y las células que se quedan a la intemperie son las células endoteliales, que pasan a ser más adelante las células endocárdicas. ¿Ya? Sí se entendió esa parte, ¿no? Espero. Entonces, todo de acuerdo a la agrupación. ¿Ya? Entonces ya tenemos proliferación ya del mesodermo, ¿no? Que es un proceso, ¿ya? Tenemos proliferación del mesodermo, vamos a poner por acá, tenemos la proliferación, esos son procesos embriológicos. Tenemos la proliferación que está participando, ¿por qué? Por la estimulación, o es la proliferación del mesodermo, del saco vitelino, ¿ya? Estimulado por el endodermo o endotelio, también le dicen del saco vitelino, ¿sí? Luego tenemos, ¿qué más? La diferenciación, pues, ¿no? De estas células angioblásticas. Cuando yo hablo de células angioblásticas y células megaloblásticas, ya que incluye las células precursoras hematopoyéticas, en conjunto se les llama hemangioblásticas, y lo van a leer así en en alguna biografía, me parece que en el Arteaga está así, hemangioblásticas, como hemangioblastas. Simplemente hace referencia a los dos términos, no se asusten, ¿ya? Entonces yo tengo la diferenciación de las células angioblásticas, ¿ya? A megaloblásticas o a endotelio vascular, esa es una diferenciación. Y el endotelio vascular asimismo se diferencia en endocardio, esa es otra diferenciación, ¿ya? Ya tenemos varios procesos, ¿no? Dos procesos por ahí. Muy bien. Entonces, vamos a pasar a nuestra línea de tiempo, ya de la semana 3 a la semana 8. Entonces, miren, día 18 a 21, como yo les estaba comentando, se forma el mesodermo lateral, dice, ¿no? El campo cardiogénico primario y el inicio de la vasculogénesis. Entonces, miren, cuando a mí me hablan de campo, placa o región cardiogénica, ya, me están hablando, ya, me están hablando placa, región cardiogénica
me están hablando de la ubicación, ¿ya? De la ubicación del corazón. Entonces, el corazón tiene su espacio en donde se desarrolla, donde se desarrolla, pues, ¿no? Esa es la región cardiogénica o la placa cardiogénica. Ese es su espacio. Pero si a mí me dicen campo cardiogénico primario o secundario, me están hablando todavía del proceso de formación del corazón. ¿Ya? Porque estas células especializadas van a migrar hacia hacia esos sitios y van a formar los campos. ¿Ya? Entonces, para que yo forme el corazón, debo tener migración de estas células. Ya lo vamos a hablar más adelante. Esos son los famosos campos, ¿ya? Entonces, más campo, más corazoncito forma el campo cardiogénico primario, por así decirlo, ¿no? Eso es obvio. Muy bien, el día 21-22 se fusionan los tubos, ¿no? Ahí está. Los dos corazoncitos, ¿no? Porque no te estoy engañando, se fusionan, ¿ya? Y fusiona, y ahí está, se genera el tubo cardíaco primitivo, ¿ok? Fusiona los tubos endocárdicos, tubo cardíaco primitivo y contracción miogénica. Ya, ahí está, esa es la fusión de los tubos cardíacos, ¿no? La semana 4 y flexión del embrión, el tubo empieza a doblarse, es la formación de la asa cardíaca, que es la formación de la S, y hay circulación unidireccional. La semana 5 y 6 hay tabicamiento, esto es un poco complejo de entenderlo, también vamos a tener la clase de tabicamiento cardíaco mediante almohadillas endocárdicas, ya que las almohadillas, chicos, para que no se compliquen, las almohadillas son las válvulas, las futuras válvulas cardíacas. Las válvulas cardíacas, ¿no? La aórtica, tricuspida, mitral, pulmonar, esas son las almohadillas, sino que hay válvulas, ya que se generan por almohadillas y otras válvulas que se generan por estiramiento, por distensión, que ahora veremos más adelante. Del sistema de conducción. Semana 6 y 8 la remodelación de los arcos aórticos. Ya estamos ahí afinando detalles nada más. Grandes vasos y circulación fetal funcional. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el origen, chicos? Ya hemos hablado del mesodermo. El mesodermo del saco uterino también, como está al lado, se llama mesodermo esplácnico. ¿Ya? Mesodermo esplácnico lateral. ¿Y qué va a generar? Casi todo, chicos. Casi todo es mesodermo. Todo es mesodermo, chicos. Todo es mesodermo. ¿Ya? Grábenselo así. Todo el corazón es mesodermo. Pero si te preguntan inervación del corazón, obviamente que los nervios son neuroectodermo, ¿verdad? Los nervios. Doctor, si me preguntan el sistema de conducción, doctor, obviamente que el sistema de conducción cardíaca, el nódulo auriculoventricular, que es el mismo nódulo sinusal, que el nódulo ventricular, que el haz de His, todo eso será neuroectodermo, obviamente, ¿ya? Obviamente, ¿verdad? Si a mí me dicen, por ejemplo, tabiques, ¿eso qué será? Los tabiques son varios tipos, porque eh, las que vienen por almohadillas son de varios tipos, porque las almohadillas endocárdicas tienen varios orígenes, ¿ya? Entonces eso lo vamos a ver también, pero tienen varios orígenes. Tienen matriz extracelular, que es uno de sus orígenes. ¿Alguien sabe la otra capita? ¿Qué más tienen? Células de la cresta neural, ya esa es la otra capa. ¿Alguien más? Matriz extracelular, célula cresta neural. ¿Y cuál es la otra capita? ¿Cuál es la otra? Tienen tres capas, ¿ya? Tienen tres capitas. O también se llaman cojinetes. Células mesenquimales también se llaman. Células mesenquimales, célula de la matriz, perdón, matriz extracelular y cresta neural. Entonces, de esta manera, chicos, se forman las almohadillas. Entonces, por eso acá te dice la cresta neural participa en la tabicación, porque la tabicación se da por almohadillas en algunas válvulas. ¿Ya? Muy bien. Entonces, eso es importante. Tranquilidad, por favor, esas cosas nosotros las vamos a ver. No se preocupen, no se preocupen. Las vamos a ver, estamos por ahí induciéndolos poquito a poquito. ¿Ya? Muy bien.
Listo. ¿Qué más? ¿Qué más? Miren, en las crestas de la célula, perdón, las CCN o células de la cresta neural me van a dar origen a la tabicación del cono y tronco arterioso, me dice. O sea, lo que está más arriba, ¿no? Lo que está más arriba, chicos, lo que está más arriba. ¿Ok? Lo que está más arriba. Muy bien, ¿qué más? Y también participa el endodermo. Ya el endodermo también participa. Participa con inducción, ¿no? Inducción del mesodermo, ya lo habíamos visto. Y acá están todos los genes que participan, chicos. El BMP2, la endotelina, el PAX3, la Sony Hedgehog, el factor de crecimiento fibroblástico y tal. ¿Verdad? Muy bien. Listo. Vamos a continuar con los campos cardiogénicos. Ya los campos cardiogénicos, algo para que entiendan lo básico, es que cuando hablamos de campos cardiogénicos hablamos de células especializadas que van a migrar, ¿ya? Van a migrar de la siguiente manera. Alrededor, esta es la placa cardiogénica primaria, miren chicos. Ahí está la placa cardiogénica, perdón, esta es la placa cardiogénica. Cuando yo no le pongo primaria o secundaria, ¿ya? Es una placa cardiogénica formada por ambas, y es la placa cardiogénica final, ¿ya? Muy bien. Entonces miren cómo estas celulitas de acá son células que han migrado alrededor de la placa neural o alrededor de la placa de la línea primitiva, ¿ya? Y van a migrar ¿hacia dónde? Hacia arriba, hacia abajo, para formar este campo cardiogénico primario, ¿ya? Esa es una migración al día 16. Al día 16, vamos a poner por acá, al día 16 hay una migración, chicos, una migración, ¿ok? Alrededor de la línea primitiva. Entonces van migrando y van generando esto, miren chicos, van generando esto, la placa cardiogénica, ¿no? Entonces van generando esta especie de tubos, ¿se dan cuenta? Que lo gráfico lo van a dividir así. Tenemos tronco y cono arterial. Tronco arterial, cono arterial, y luego que continúan, em, tenemos al ventrículo y a la aurícula. Porque en el sistema, en el periodo embrionario, el ventrículo está arriba de la aurícula y por eso es que necesitamos luego la formación del asa cardíaca para que la aurícula suba y el ventrículo baje. Ojo. Y luego, para el otro lado, tenemos igualito, tronco, cono arterial, ventrículo y aurícula primitivos, obviamente. Tronco arterial, cono arterial, ventrículo primitivo y aurícula primitiva. Entonces, estas células necesitan migrar. Estas células del mesodermo, ¿no? Van migrando a la placa cardiogénica hacia arriba, ¿ok? De la línea primitiva o alrededor de la placa neural, es una migración cefalocaudal, eh, de lateral a medial, ¿no? ¿Verdad? ¿Para generar qué, chicos? ¿Para generar qué? La placa cardiogénica, ambos van a aportar, ¿ah? El secundario aporta al primario, el primario al secundario, ambos se complementan. Pero las preguntas de exámenes son estas, ¿no? Ambas van a formar las aurículas, ¿ah? Las aurículas lo forman ambas. Las aurículas van a ser de ambas. Clarísimo está. Las aurículas lo forman ambas en su totalidad. Pero la primaria, ¿ya? La primaria va más al ventrículo izquierdo, que es el más grande, en la cara anterior del corazón, la predominante. Entonces, acuérdate, primario, la predominante siempre es la izquierda. Igual que la vena que transporta sangre es la umbilical izquierda. En el corazón, lo más importante es lo izquierdo, ¿ya? Y el secundario, ambos van a formar aurículas, ya saben, y te va a formar, así como la primaria te forma más el ventrículo izquierdo, la secundaria llega para formar el derecho. Y los tractos de salida, chicos. Entonces, miren, estos son los famosos tractos de entrada, tractos de salida, ¿no? ¿Ya? Miren. ¿Por dónde entra la sangre? En el corazón, por la aurícula. Allá. Entonces coges estos dos primeros. Acá está la aurícula, ¿no? Está debajo. Y coges el ventrículo. Ya. Por ahí entra la sangre, por la aurícula, ¿no? Ya. Entonces esto es tracto de entrada. Por lo tanto, tronco y cono arterial, ¿qué serán? Tracto de salida, así. Y hasta el día de hoy me acuerdo. Porque ustedes tienen que grabárselo así, ser pilas, nada más. No estar memorizándolo, sino buscarle una correlación lógica. Y todo lo que aprendan conmigo va a ser así.
todo razonado, chicos, todo razonado. Entonces, tracto de entrada, entra la sangre por la aurícula. Entonces tengo aurícula y ventrículo, tracto de entrada, y tracto de salida será el tronco y cono arterial, ¿ya? Que se llama bulbus cordis. Cuando nosotros le agregamos el saco aórtico, se llama bulbo cardíaco o bulbus cordis, también lo van a encontrar, ¿no? Entonces, el campo cardiogénico secundario ya son células del mesodermo, pero de la región faríngea. Es mesodermo esplácnico también, pero es la región faríngea, ¿ya? Y va a migrar también, medial posterior, y va a migrar, ¿ya? Y migra, chicos, migra. Y va a formar, pues, lo que les comento, ¿no? Bulbus cordis, ¿ya? Que es el tracto de salida. ¿Ok? Muy bien, entonces miren, campo cardiogénico primario, alteraciones pueden originar hipoplasia, cavidades izquierdas. En el secundario está asociado a qué defectos? Del cono. ¿Cuál cono? El cono arterial y arterias grandes. Es que acá están las arterias grandes, pues chicos. Acá van a venir las arterias grandes, ¿no? Va a formar arterias grandes por acá. El tronco arterial va a dar origen a varias arterias. Ya lo vamos a ver también. Transposición de vasos, tronco arterioso persistente. ¿Ok? Y órganos proepicárdicos. Ya, esto chicos les estaba diciendo, ¿no? El pericardio, por ejemplo, ¿no? ¿De dónde viene el epicardio? El pericardio. ¿De dónde viene? Ya, acá tenemos otra capa más. ¿Ya? Entonces, el epicardio es el pericardio visceral, ¿no? ¿Ya? ¿De dónde se va a originar el epicardio, chicos? El epicardio viene del mesotelio adyacente del seno venoso, es decir, un mesodermo, por ahí un mesotelio, ya que está cerca del seno venoso. ¿Y dónde está el seno venoso? Por acá, debajo de la aurícula. Debajo de la aurícula, ahí está el seno venoso, ¿ya? Entonces, cuando yo hablo de tronco arterial, hablo de un conjunto de arterias, ¿ya? ¿Y qué arterias son las más importantes? Las que van a tener relación con el corazón. El tronco arterial son las arterias pulmonares, así de sencillo, las más importantes. Cuando hablo de seno venoso, venas pulmonares, así de sencillo, porque la relación del corazón es con el pulmón, para poder dar circulación. Y eso lo vamos a ver en circulación eh, fetal, ¿ya? Entonces el seno venoso será las venas, pues, pulmonares, ¿no? Y el tronco arterial será para arterias pulmonares, así de sencillo, ¿ya? Muy bien. Pero además de eso, chicos, quiero que sepan que los vasos coronarios, ¿ya? Es decir, las arterias coronarias vienen del epicardio también. Es decir, una capa del corazón, el epicardio, comparte origen con los vasitos coronarios, ¿ya? Y ausencia o hipoplasia del mesotelio que está cerca del seno venoso me va a dar hipoplasia de las arterias coronarias. Ya me va a dar hipoplasia de las arterias coronarias. ¿Ok? Muy bien. Hasta ahí, chicos. ¿Alguna duda? ¿Todo bien? Hola. Creo que ya se marearon demasiado, creo, chicos. ¿Sí, todo bien? ¿Desean que repita alguna parte? Hola. No, chicos, somos varios. A ver, ¿todo bien, chicos? A ver, no me asusten, no me asusten, por favor. Ah, excelente, doctora Arilis, doctor Brian. Ya, eso espero, ¿ah? Igual, por el grupo o por mi DM pueden hacer cualquier pregunta, pero de preferencia siempre en persona, ¿no? Es decir, siempre en vivo. Va a ser un poquito más el feedback, la participación, ¿ya? ¿Y de dónde viene el pericardio? Que nos falta la capa del pericardio. Vamos a terminar con la capa del pericardio, que ya les he dicho, miren. Entonces ya tenemos mis tres capitas. Mi endodermo de mi corazón viene de mi endotelio, ya saben de dónde viene el endotelio. Mi mesodermo, perdón, mi pericardio, mesocardio, ¿no? Mesocardio, ¿no? ¿Sí? ¿Viene de dónde? ¿De dónde viene? Perdón, el mesocardio, el miocardio, que es la capa de en medio, ¿no? El miocardio. Ahí está. Me equivoco con las capas del disco trigeminal. ¿El miocardio de dónde viene? De... Esto de acá tenemos que hablar. Esto también es un conjunto de células especializadas. Ya el miocardio son células especializadas. Células cardíacas progenitoras.
especializadas. Ya el miocardio se compone de células cardíacas progenitoras. Células cardioprogenitoras especializadas. ¿Ya? Entre el endocardio y el miocardio hay una gelatina, la gelatina cardíaca, ya que lubrica el movimiento entre estas dos, entre estas estructuras, ¿no? Ahí está la gelatina. Y el pericardio, que peri abarca más, ya te he dicho que tiene su pericardio seroso y su pericardio visceral. El visceral, el epicardio, hemos visto que viene de mesotelio. ¿Cerca de dónde? ¿Cerca de dónde viene el epicardio? Vamos a ver. Viene del mesotelio, cerca del tronco, ¿no? Cerca del seno venoso, ¿ya? Cerca del seno venoso. Entonces ahí lo pueden encontrar como mesotelio cerca del seno, ¿ya? O mesotelio del septum transversum, del septum transversum, transversum, ¿ya? Que es septum, es tabique, chicos, tabique transverso. Es lo mismo, septum o tabique es lo mismo, es tejido conjuntivo, tejido conectivo. Septum o tabique es lo mismo. Lo vamos a hablar en tabicamientos cardíacos, no se preocupen. Ya, pero me falta el pericardio seroso. ¿De dónde viene eso? El pericardio seroso viene de mesotelio cerca del cono arterial. ¿Ven? Para el otro lado, ¿sí o no? Si el de acá estaba cerca del seno venoso, que es el visceral, el seroso está cerca del cono. ¿Ya? La S y la C. Ahora, por ahí lo pueden preguntar, ¿no? Por un tema de que el epicardio, perdón, por un tema del pericardio, que el epicardio comparte capa con las arterias coronarias, ¿no? Eso es pregunta de examen también. ¿Vale? ¿Alguna duda? Ah, chicos, ¿hasta ahí todo bien? ¿Sí? Espero que no se hayan infartado, doctores. Todo bien, ¿verdad? Excelente, excelente. Pedro. Muy bien, chicos, espero que la clase les haya gustado. Ya saben, los que desean informes, instrucciones, escribirme al 992-67140 o EduMedic, tanto en Instagram como en TikTok. Pueden escribirme, espero que la clase haya sido de su agrado y espero tenerlos en nuestro ciclo. ¿Vale? Cuídense, chicos, cualquier duda estamos por el grupo o por DM. Bye, chicos, me ayudaría bastante que me sigan en mi TikTok. Hago bastantes en vivo por ahí. El día de hoy no he podido, pero frecuentemente estoy haciendo por ahí algunos en vivo. También en mi Instagram vamos a subir, bueno, en el Instagram de la academia vamos a subir algunas pepas, por ahí bastantes peperas, así que estén atentos por ahí. En YouTube vamos a subir algunas clases gratuitas, de repente venimos a subir esta y por ahí también la pueden revisar. Cuídense, chicos, nos vemos en el ciclo Edumedic Group Cardiovascular. Cuídense, bye, buenas noches, descansen, chicos.